Buena jornada, ¿cómo les va? Bienvenidos. A esta hora abrimos nuestra agenda. En Estados Unidos se da el llamado Supermartes. Ese Supermartes lleva a conocer al candidato demócrata para las presidenciales del mes de noviembre. ¿Bernie Sanders levanta expectativas? Preguntamos. ¿O cualquiera levanta expectativas porque va a ser el que justamente se enfrente con Donald Trump? Vamos a empezar a sumar información sobre el punto. Además, en Honduras, a 4 años del asesinato de Berta Cáceres, sus familiares siguen exigiendo justicia. Nos preguntamos, ¿la impunidad se debe al nexo clase política, sistema judicial? Así las cosas, empezamos a movernos. California vuelve a ser parte de una cita electoral donde ciudadanos de 14 estados irán a las urnas simultáneamente en el marco de las primarias del Partido Demócrata. En esta oportunidad, la jornada catalogada como el Supermartes es considerada como la fecha electoral con más impacto en las primarias y que pudiera definir la nominación presidencial. Hasta ahora, Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur han repartido 155 delegados y en el Supermartes están en juego unos 1.357 representantes, un tercio del total de delegados de todas las primarias. Solo California otorga más delegados, con 415 durante estas primarias, y su inclusión este año durante la jornada de hoy redobla la importancia de la cita. El favorito, Bernie Sanders, lidera la intención de voto latino, en el que según últimas encuestas le otorgarían un 50% del apoyo, situación que lo ubica además a la cabeza de la carrera en el estado con un 34.3% de la intención de voto. Seguido de Sanders se ubica Joe Biden, quien ha repuntado y se mantiene en carrera por la nominación demócrata. Asimismo le siguen el magnate Mike Bloomberg, Elizabeth Warren y el renunciante Pete Buttigieg. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la jornada primaria del Supermartes Demócrata es base de una pugna que se intensifica desde el sector conservador para detener el avance progresista de Sanders, que supone además el freno de las aspiraciones reeleccionistas de Trump, que amenaza no solo con el destino de ese país, sino del resto del mundo. En Telesur nos preguntamos qué se juegan en este Supermartes los candidatos demócratas. La contienda entra en una fase decisiva. Todas las miradas están centradas en esta mega jornada electoral en Estados Unidos, que va a repartir el 34% de los delegados para lograr el candidato del partido. Y Bernie Sanders llega como favorito. Los resultados suelen ser definitorios. Por más que la mayor parte de los distritos queden pendientes para las semanas y los meses siguientes, las expectativas se van acomodando a partir de lo que pase hoy. Además, vamos a ir a ver expansión. Texas y California son la joya de la corona en este Supermartes. ¿Por qué? Porque son los 2 estados más poblados de Estados Unidos. O sea que dan más delegados. Bernie Sanders, Joe Biden y los candidatos restantes tienen la vista puesta sobre lo que pasa en este día. Texas tiene 29 millones de habitantes y 228 delegados. Una victoria en ese estado ya está hablando justamente del candidato Sanders haciendo una formidable ventaja con el resto de los candidatos. Así es como se van enfocando en estas elecciones en Estados Unidos, que no son como en nuestros países donde uno va, vota y en la lista aparece justamente quien luego va a hacer referencia de un partido político. No, aquí se votan. Ganan determinada cantidad de delegados y esos delegados son los que justamente van por distrito aportando votos para un candidato, en este caso demócrata, porque todo esto pasa en el partido de los demócratas. ¿Por qué es importante lo que pasa? Bueno, porque los demócratas son los opositores de los republicanos y los republicanos tienen como máxima figura a, en este momento, Trump. El Financiero dice Joe Biden versus Bernie Sanders, cara a cara, decisivo en este Supermartes. Estamos hablando de que Sanders llega a la contienda como favorito. Allí justamente lo que está pasando en Estados Unidos en este Supermartes. Dejo este portal, sigo avanzando. RFI.es. Los hispanos, arma secreta de Bernie Sanders. Una amplia coalición de centristas
se ha formado para frenarlo. Sin embargo, Sanders sigue siendo el favorito en este supermartes, que aquí lo mencionan también como un día de votación decisivo. Así las cosas, dejo también este portal porque todos se ponen reiterativos, porque todos van al mismo punto y uno dice, ¿quién es Bernie Sanders? Precandidato, como todavía no es el definitivo de los demócratas, se habla de precandidato y ahí voy a mostrar lo que dice este hombre. El candidato que gane en California tiene muchas posibilidades de ganar la nominación. Ahí justamente lo grueso del tema. Está tan chiquitico que cuesta leer esto. Ya lo hemos hablado con grafías y seguimos en el mismo punto. Hay que revisar eso, ¿saben? De lo contrario, semejante gráfico con semejante foto para no leerle nada. Y aquí miren cómo todo lo chiquitico se junta y aparece apiñado. Primarias, reparten 4.750 delegados a nivel nacional. Ya hemos dicho que este día reparte 1.357 delegados. Un aspirante necesita 1.991 para llevarse la nominación. Si no alcanza la cuota, no alcanzar la cuota, dice acá, ajá, como en idioma así, no alcanzar la cuota, el partido elige 771 superdelegados y a super le falta acento en la U. Los 4 estados que ya celebraron asambleas ya suman 155 delegados. Nada, empecemos a traducir correctamente para que se entienda, para que del otro lado justamente puedan tener la información, ustedes en casa, donde están, la información de manera ordenada, clara, expresa. California es la gran sede de esta cita electoral y los aspirantes se miden justamente, es lo que estamos diciendo, en elecciones primarias. Así las cosas, voy a mencionar también este otro punto, hablando de estos 14 estados. Jorge Gestoso. Marcela, este martes es una jornada clave para el Partido Demócratas, super martes, 14 primarias en 14 estados de los Estados Unidos y Bernie Sanders es el favorito a ganar en los 2 más importantes, California y Texas, y eso tiene aterrorizado a lo que le llaman en inglés el establishment, es decir, el directorio del Partido Demócrata. Entonces el lema es todos contra Bernie Sanders, a poner la carne en el asador para frenarlo. Entonces, en las últimas 48 horas deciden abandonar la campaña 2 candidatos, como es Pete Buttigieg y también Amy Klobuchar, y darle entonces apoyo a Biden. También estuvo ayer en un acto de campaña anoche en Texas, que en ese mismo acto estuvieron Klobuchar y, estamos hablando de Buttigieg. Estuvo Beto O'Rourke, un candidato que inicialmente también aspiró a ser un candidato presidencial, y el lema es Bernie Sanders. Ellos tienen terror de que pueda ser el nominado porque el directorio del partido, el poder dentro del Partido Demócrata lo considera que es una amenaza, un peligro por ser demasiado volcado a la izquierda, al socialismo, al progresismo, y eso les puede costar, dicen ellos, la elección. Por lo tanto, hay que frenarlo de la misma forma que lo hicieron en el 2016. Bernie Sanders, por su parte, es el candidato no solamente favorito según las encuestas en California y Texas, es el que tiene la organización más importante, el único que tiene una organización en estos 14 estados que se están llevando a cabo estas primarias de hoy. Tiene también una sólida situación económica con donaciones promedialmente apenas $18, mientras que los demás candidatos reciben dinero de las grandes corporaciones. Eso lo hace absolutamente más legítimo. Y acá lo que tenemos que poner mucha atención es el candidato que se sumó a última hora, Mike Bloomberg, ha puesto a esta altura $500 millones en publicidad, pero está participando por primera vez en este acto electoral y espera entonces él desplazar a Joe Biden para transformarse en la alternativa. Es decir, que se transforme de aquí en más la carrera en 2 alternativas, la progresista, socialista, izquierdista con Bernie Sanders y lo que puede ser el ala moderada o con Joe Biden o con Mike Bloomberg. En definitiva, va a quedar muy definida en las próximas 24 horas en qué dirección va esta campaña y veremos entonces cuántos más palos en la rueda intentarán ponerle a Bernie Sanders para otra vez
que se descarrile su campaña para marginarlo y para que siga entonces esto siendo una alternativa entre un Donald Trump con todo lo que proyecta y un partido demócrata mucho más movido hacia el centro de lo que propone Bernie Sanders. Muy importante entonces seguir los pasos de lo que estará aconteciendo en las próximas 48 horas, Marcela. Gracias. Me espera Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales. Ernesto, buen día. ¿Por qué sería importante para nosotros bailar esta danza, digamos? Del supermartes. Pues es interesante seguir, sobre todo porque pues, toda la política de Estados Unidos, la política del mundo se ve reflejada al interior de Estados Unidos y también al revés, la política interna de Estados Unidos se va a ver reflejada hacia el exterior. Este proceso ha sido muy interesante porque está demostrando, a pesar de todas las críticas y la poca aceptación o la baja popularidad que pueda tener el presidente Trump, la imposibilidad del Partido Demócrata de ponerse de acuerdo en una agenda política suficiente que abarque a un espectro electoral bastante amplio que se vea o que se muestre con capacidad de derrotar al presidente en su intento de reelección. Ya como lo explicaban, Bernie Sanders se va perfilando como el principal candidato. Sin embargo, esto implica un fuerte temor de buena parte del votante centrista y obviamente del establishment del Partido Demócrata, es decir, la élite que ha manejado este partido y con fuertes intereses económicos, de ver a un candidato que está demasiado cargado a la izquierda para el espectro político estadounidense. Si Bernie Sanders se consolida como el candidato, el siguiente reto sería cómo puede crecer hacia el centro, manteniendo su identidad política y sin perder esa base social de izquierda que lo ha estado impulsando. Por otro lado, si el candidato más centrista, que por ahora se perfila que será Joe Biden, se mantiene o alcanza una ventaja o cierra la elección suficiente para mantenerse en la carrera y mantener una pugna importante con Bernie Sanders, entonces veremos primero una carrera por la nominación demócrata bastante larga. Y eso pues llevaría a más confrontación. Y a final de cuentas viene la operación cicatriz. Y será difícil que cualquiera de los dos candidatos que gane termine por convencer a los votantes del opositor y unirlos bajo una sola candidatura. Dependerá de a quién convoquen como vicepresidente, pero también de cómo podrán moderar su discurso y ser convincentes con esos electores del candidato contrario. Y esto es muy interesante porque es necesario resolverlo para los demócratas porque eso fue lo que hizo que perdieran la elección de 2016 frente a Donald Trump. Si bien Hillary Clinton ganó la mayoría del voto popular y tuvo más votos que Donald Trump, su discurso no permeó en ciertos lugares que para dentro del sistema electoral estadounidense pues fueron necesarios o eran necesarios para consolidar su victoria. Entonces, si esto no lo logra hacer tanto Bernie como o Joe Biden, cualquiera de los dos que se haya nominado, y los votantes del candidato perdedor deciden no votar por el candidato ganador o por el candidato demócrata, por sentirse no representados en su agenda, pues entonces lo más probable es que veremos una reelección de Donald Trump más o menos sencilla. Entonces, yo creo que por eso es necesario ver todo este proceso de la elección. Hoy se deciden varios estados, entre ellos los más grandes, California, como ya lo mencionaban, que tiene 415 delegados, Texas, que tiene 228, y de ahí otra serie de estados también son con bastantes candidatos numerosos. Quien saque gran ventaja hoy, pues probablemente ya se encamine como el candidato demócrata. Si la elección se cierra, entonces, como decía hace rato, yo creo que veremos una elección larga y por lo tanto,
cada vez discursos probablemente más agresivos entre los candidatos tratando de conseguir la nominación y finalmente pues una polarización al interior del Partido Demócrata. Aquí hay algo importante y la cuestión es cómo logran trasladarnos mentalmente, digamos, anglicismos y no solo en el uso de las palabras, no solo en el uso de las ideas. Digamos, cuando empezabas a contarnos, Ernesto, toda esta coyuntura, nos decías que el reto de Bernie Sanders va a ser justamente no demostrar que está tan a la izquierda. Y hasta eso logran trasladarnos la idea, la venta, de que la izquierda es mala, digamos. Por eso Bernie Sanders se tiene que ir más hacia el centro y ahí su desafío. Yo mientras te escuchaba pensaba, es que en realidad el verdadero desafío está en esta agenda política. ¿Cómo van a incluir al ciudadano y cómo le van a hacer creer al ciudadano que está incluido en los planes de los políticos? ¿No va por ahí la cosa, Ernesto? Sí, pues ese es un camino más o menos tradicional en las carreras presidenciales, en las carreras electorales en Estados Unidos. Siempre un discurso cada vez más que trate de generar una identidad política y después pues tratar de crecer hacia el espectro que no abarca su discurso original. En este caso, por ejemplo, Bernie Sanders tiene un discurso de izquierda que era necesario para oponerse al presidente Trump, porque el presidente Trump ha impulsado políticas más de favorecer a la élite, aunque la verdad es que también ha sido un poco difícil comunicar esa idea al elector norteamericano, porque si bien Donald Trump ha impulsado políticas que favorecen a la élite económica estadounidense, cortes en la exención de impuestos a las grandes empresas, privatización de los servicios médicos, impulso a la educación privada. A final de cuentas, también estas medidas y la política económica de Donald Trump ha estado favoreciendo al ciudadano promedio. Entonces, ¿cómo decirlo? Este discurso o estas políticas en favor de la élite parecen favorecer al ciudadano promedio estadounidense. Claro, como en la crisis de 2008, quizá en el futuro inmediato veamos que bueno, está sostenido sobre alfileres y que de todos modos va a provocar una nueva crisis. Pero esto hace que los discursos del lado opositor en los demócratas pues estén más, se tengan que radicalizar para diferenciarse mucho de las políticas del presidente Trump. Eso hace que, por ejemplo, Bernie Sanders se cargue hacia ese lado y en realidad buena parte del espectro del discurso demócrata se ha colocado más hacia la izquierda. En general, de todos los candidatos. Hablan de servicio médico para todos los ciudadanos, hablan de favorecer de alguna manera la educación pública o de reducir el costo de la educación privada, hablan de una mayor redistribución de la riqueza vía reformas fiscales, programas que normalmente son identificados más con una intervención estatal en la economía, que son pues, normalmente posiciones identificadas hacia la izquierda. Esto es necesario porque buena parte es necesario hacer esa distinción con el presidente, con las políticas del presidente. ¿Cómo convencen al ciudadano promedio de Estados Unidos? Pues por el momento pareciera que más la posibilidad de convencerlos radica en no ser Trump. Es decir, Trump, por su estilo de gobernar, genera mucha animadversión porque aborda los problemas de manera poco políticamente incorrecto, porque tiene medidas que polarizan, ¿no? En cuanto a segregación racial, en cuanto a la migración, en cuanto a la economía. Y esto hace que haya un gran espectro de votantes
que no quieren al presidente y que hay que capturarlos de alguna manera. Aquí lo que se está volviendo un poco difícil es identificarse con esos votantes, porque es una diversidad de opciones o de visiones las que están en contra del presidente. Es decir, tenemos desde los votantes que se identifican más hacia la izquierda, como los votantes que incluso pueden ser hasta de centro derecha, es decir, que tradicionalmente votarían republicanos, pero más moderados, y que no están contentos con las posiciones del presidente Trump. ¿Cómo le hablan a ese crisol tan variado de electores? Pues la verdad es que se vuelve bastante complejo y entonces el Partido Demócrata se pulverizó hasta todavía ayer, antier, con varios candidatos que tenían diferentes perfiles, y los que quedan más o menos en la carrera, si nos fijamos, todavía representan un crisol muy amplio. Es decir, está Bernie Sanders hacia la izquierda, Elizabeth Warren también hacia la izquierda, está Joe Biden, que representa más la parte centro y que se coloca como el heredero de Obama. Está Bloomberg, que es un multimillonario con una visión progresista, pero no deja de ser un multimillonario que poco puede identificarse con la clase trabajadora norteamericana, a pesar de sus propuestas progresistas. Todos esos representan esa variedad de votantes que podrían darle el triunfo a los demócratas. Unirlos a todos dentro de una sola narrativa, ese es el reto de los demócratas, y yo creo que no lo están encontrando, y eso es probablemente lo que los podría colocar en una carrera larga, desgastante, y finalmente en la derrota y probablemente perder la mayoría en el Congreso que la tienen ahora para la elección de noviembre. Muchas gracias, Ernesto. Allí algunas claves de todo este proceso que se está viviendo en Estados Unidos, un proceso llamado Supermartes. Gracias. Yo insisto que el supermartes, el super en español lleva acento y no como lo usan aquí, todo junto, haciendo la traducción del inglés al español, uniéndolos y sin acento. Yo creo que por sobre todas las cosas, Telesur tiene que usar sus claves para llevarles a ustedes información más clara sobre este proceso, porque ya ven qué difícil y qué alejado nos resulta comprenderlo, porque no estamos acostumbrados, porque Estados Unidos usa otro sistema e inclusive el candidato más votado no necesariamente es el candidato que se sienta como inquilino en la Casa Blanca. Eso es lo que ha pasado con Trump. Si nosotros agarramos esa línea de trabajo así, como la tienen vendida los medios de comunicación, lo que estamos vendiendo es justamente lo que la derecha nos quiere hacer entender de ese proceso, donde nos dicen que todo es transparente y que todo siempre sale bien. El llamado Supermartes entonces nos lleva a conocer finalmente quién es el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre. Yo les pregunté ya en redes sociales desde días pasados en mi usuario en Twitter, en Marcela Telesur, si Bernie Sanders levanta expectativas. Y hoy trasladamos a este equipo de trabajo de Agenda Abierta ese mismo interrogante. Ustedes dicen sí, 68,5%, no 7,1 tengo acá, pero ya en pantalla tengo 7,1, no sé 4,6 y Trump genocida 19,2%. Es lo que está apareciendo en pantalla ahora con 234 votos. Esto es rapidito y se actualiza justamente sobre lo que va pasando al instante. Allí entonces el tema que tiene que ver con Estados Unidos. Hoy es Día Mundial de la Vida Silvestre, 3 de marzo. Quisimos preparar también esta conmemoración para ir a la pausa.
Organizaciones sociales de Honduras demandan justicia por la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres a 4 años de su asesinato. Activistas ambientales recuerdan la lucha de Berta, quien defendió el río Hualcarque y los derechos del pueblo indígena Lenca. También el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, al que pertenecía Berta, continúa su lucha al exigir que los intelectuales del crimen sean enjuiciados. Asimismo, activistas de derechos humanos y defensores de la Madre Tierra aluden que el asesinato de Cáceres corresponde a la posible unión entre fuerzas del Estado y grupos criminales pagados por empresas privadas, quienes han emprendido políticas de hostigamiento y acoso a las actividades por los derechos a la tierra. Familiares de Berta Cáceres, quienes exigen justicia, han denunciado el caso de la dirigente Lenca como un asunto de terrorismo de Estado contra el pueblo hondureño, al no ofrecer establecer responsabilidad tras su asesinato. Por el contrario, ha beneficiado al sector empresarial. Hoy en Agenda Abierta analizamos cuáles son los hechos que conllevan el asesinato de más de un centenar de defensores de la Madre Tierra en Honduras, todo bajo el nombre del desarrollo y la imposición de proyectos inconsultos. Vamos a ver Telesur, primer portal, para ir ampliando la información. Estado hondureño sigue en deuda por el crimen de Berta Cáceres. Pese a que 7 de los 8 acusados por el asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres han sido condenados, el Estado en deuda denunció a mediados de febrero la misión de observación que ha dado seguimiento a todo este juicio por el crimen de la lideresa indígena. El juicio por el caso tuvo numerosas demoras y postergaciones. La justicia negó la representación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y de la familia Cáceres como querellantes. Además, Radio Cable dice 4 años sin Berta Cáceres. El 40% de activistas asesinados en 2019 eran defensores ambientales. Según datos recopilados por esta ONG, Frontline Defenders, 304 personas defensores de derechos humanos fueron asesinadas en 2019. De ellas, el 40% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Voy a sumar Nodal, que es la Agencia Latinoamericana de Noticias. Fíjense en pantalla, a 4 años del crimen de Berta Cáceres exigen que se juzgue a los autores intelectuales. Familiares de Berta, así como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, exigieron que se capture y se castigue a los autores intelectuales del crimen. El asesinato de Berta Cáceres fue el punto culminante de un largo proceso de persecución y agresiones en contra de ella y lo que representaba de parte de la empresa Desarrollo Energético en complicidad con el Estado de Honduras. Denuncian que el crimen de Berta representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras, liderada por Berta Cáceres, y sembrar el miedo a los luchadores y luchadoras de Honduras. Además, voy a mostrarles lo siguiente. Triste número. Defensores ambientales asesinados en el país. Desde el golpe de Estado del año 2009, 123. ¿Sí? Allí el triste número que les hablaba. 1.238 defensores ambientales asesinados en los últimos 10 años. Otros miles sufrieron extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, agresiones sexuales, judicialización, campañas de desprestigio mediáticos. Cuando hablamos de este panorama vemos que hay una campaña en este momento que sigue de cerca justamente lo que va pasando con la vida de quienes defienden su tierra, su espacio, sus recursos naturales. Gilda Silvestrucci hasta ahora suma detalles y luego vamos a seguir ampliando el tema. Muchísimas gracias. Este momento es precisamente el acto ecuménico en uno de los centros del Copín, donde se está conmemorando los 4 años del asesinato de Berta Cáceres. Siempre con ese clamor de justicia que ha prevalecido en toda esta jornada de conmemoración que va a finalizar el día de mañana, y tanto la familia como los compañeros de las luchas de Berta Cáceres se suman a este clamor ante el sistema de justicia hondureño, pues todavía hay impunidad en la autoría intelectual de este crimen, que ha marcado también una serie de acciones de criminalización, de persecución y de muerte a defensores del ambiente en Honduras.
Muchas gracias. Voy a la pregunta en Twitter que tenemos sobre el punto. ¿Se acuerdan? Esto es fundamental chequearlo para poder cerrar justamente el tema. Estamos preguntando si hay un nexo ahí entre autoridades judiciales y clase política que impide llegar al fondo de la cuestión. ¿Hay impunidad? Sí, dice 81,1%, no 8,8%, no sé, 10,1%. Empezamos a esta hora a sumar otras informaciones. De inmediato entonces, una de nuestras corresponsales a esta hora va al punto. Berta Oliva, coordinadora general del COFADE, nos acompaña en el análisis. Berta, buen día. Muy buen día. Quiero, en principio, agradecerle que en una fecha donde usted está siendo muy consultada porque hace parte de un colectivo de trabajo que se encarga de luchar contra la impunidad, que nos atienda. Esto es importante. Y luego, ¿por qué a 4 años hay tanta resistencia para conocer a los autores intelectuales de este hecho? ¿Qué cree usted? Mira, yo sí creo que debemos esta entrevista dedicársela a la siembra de Berta, a la cosecha de Berta. Y gracias a esa cosecha que hoy estamos el mundo entero recogiendo los frutos del legado de Berta Cáceres, es que debemos hablar con toda la franqueza debida sobre su tema, sobre su exigencia, sobre la demanda de justicia, que se ha hecho colectivamente y mundialmente. Nosotros estamos conscientes desde el momento mismo que asesinaron a Berta, que pretendieron apagar su luz y su lucha, estamos muy conscientes que iba a ser tan difícil como difícil fue la vida misma de Berta para buscar justicia para sus colegas, para su gente. ¿Por qué? Porque entendimos y monitoreamos la respuesta oficial desde el principio. ¿Qué fue lo que la respuesta oficial? Quieren empañar a una vez asesinada su nombre y al empañar su nombre, empañar su legado. Estuvimos prestas a calificar de inmediato que el asesinato de Berta se trataba de un asesinato político y una conspiración contra la humanidad y fundamentalmente una conspiración llevada a cabo por personas, individuos y grupos de poder económico y político en el país, utilizando la fuerza militar y los militares que han sido entrenados justo para desarticular esfuerzos colectivos y la demanda de movimientos sociales, que eso era la esencia de Berta Cáceres. Era una demandante de las necesidades de los pueblos y concentrado en Copín. Entonces, el tema de no esclarecer y no llegar hasta el punto de la verdad es porque el manto de misterio y el poderío que tienen los inspiradores y los que diseñaron y ordenaron el asesinato de Berta sigue siendo muy fuerte en Honduras. Por eso es que aunque los esfuerzos han sido enormes de la sociedad organizada en el mundo para demandar y exigir justicia, pero no solo la exigencia de justicia, sino el trabajo técnico que se ha presentado y se ha acompañado en todo el caso. Eso nos demuestra de cuánto poder tienen y cómo el poder judicial en el país está secuestrado por los depredadores de nuestros recursos naturales, por los depredadores realmente de todo lo que aquí es riqueza que produciría el país para favorecer a las mayorías. Pero aquí se está trabajando siempre para favorecer a una élite corrupta, impune y que se apropia de las mismas estructuras del Estado para hacer en contra de la sociedad lo que se les ha antojado hasta quitarle la vida a los demandantes
acompañantes y a toda aquella gente que exige realmente verdad, que exige justicia y sobre todo que exige respeto a los derechos humanos y que los bienes naturales sean distribuidos por lo menos con equidad. No se pide ni siquiera justicia, sino con equidad. Entonces, el tema es que hoy, a 4 años de ya no escuchar su voz activa, pero sí seguimos escuchando su legado y guiándonos la mayoría por su legado, el caso no avanza, no se llega a los que realmente los inspiradores del asesinato de Berta. Nosotros creemos que va a ser es muy difícil, pero lo que sí es cierto es que hay toda una masa humana que está en pro de la exigencia y yo sí creo que la colectividad va a permitir, si no el brazo de la justicia formal en nuestro país les alcance, pero ya todo mundo sabe y señala y orienta a la población de cómo el poder económico se hace comparsa o son los mismos con el poder político y realmente apartan al que les estorba. Pero en este caso de Berta, yo sí creo que de Berta Cáceres, si hay alguien que pueden estar arrepentidos son ellos, porque nunca imaginaron que la cosecha de Berta iba a ser tan fuerte, porque sembró en tierra fértil. Y además el agua sigue siendo el problema real en el país y es donde la gente está entendiendo que la lucha de Berta era una lucha humana, era una lucha que realmente podría suceder lo que hoy está sucediendo en Honduras, porque cada día nos está racionando más el agua, más el agua. Y ella, justo eso era por esa era su lucha. Porque el tema del agua es un tema realmente que uno ha ido entendiendo que es un tema de conflictividad social en países como los nuestros y que además mundialmente es un tema de debate y de preocupación. Así de claro. Gracias, señor Oliva, por este pronunciamiento, por acompañarnos en este día, a 4 años del asesinato de Berta Cáceres. Sus familiares se acabe la impunidad, piden justicia. Y nosotros preguntamos si esta impunidad se debe al nexo clase política-sistema judicial. Y ustedes dicen sí, 81,3%, no 8,7% y no sé, 10%. Así las cosas, me preparo también, ya me espera un compañero de tareas a ir a analizar otra situación. Pausa rápida y volvemos. Actualizamos hasta ahora la situación de migrantes. Hay una situación muy complicada que no crean que solamente tiene que ver con Europa y con Grecia. Sergio Rodrigo nos amplía. Muy buenas, pues efectivamente tensa la situación que se vive en las últimas horas en la frontera entre Turquía y Grecia. Esta última, las autoridades han tratado de evitar la llegada de personas migrantes a las costas de las islas griegas, incluso utilizando balas e intentando pinchar las embarcaciones con las que las personas migrantes tratan de llegar hacia el territorio de la Unión Europea. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha pedido a las autoridades tanto de Turquía como de Grecia que se rebaje la tensión en las fronteras y que se trate de proteger a la vida, sobre todo tras conocer el fallecimiento de un niño en las últimas horas que trataba de hacer esa ruta entre Turquía y Grecia. De momento las asociaciones en defensa de los derechos humanos están denunciando las serias violaciones que se están provocando en las costas griegas, piden una respuesta de la Unión Europea y además de ello la Agencia de Naciones Unidas ha pedido a Grecia de que vuelva a la legalidad y que siga aplicando la Convención de Ginebra del año 1954 en la que toda persona tiene derecho a pedir protección internacional. Una situación compleja que se vive en las últimas horas. En lo que va del año 2020, más de 6.000 personas han llegado a Grecia, principalmente a través de las islas, en embarcaciones muy precarias, sobre todo que estamos viendo también en estos últimos días cómo están llegando en esas condiciones de extrema vulnerabilidad.
Gracias, Sergio. Me voy con Iramsi Pedraza a actualizar la situación coronavirus en el mundo. Cuando quieras, Iramsi. Hola, ¿qué tal, colega? Un placer saludarte también a toda la audiencia de Telesur. Pues China registró hoy 125 nuevos casos de contagios por este brote del nuevo coronavirus que mantiene en emergencia sanitaria al país, pero se trata de la cifra de casos diarios más baja desde el pasado 21 de enero, según informaron las autoridades locales. Con este nuevo dato, la cifra total, el número total de pacientes contagiados aquí en el gigante asiático se elevó a 8.151, mientras también informaron que continúan creciendo progresivamente las cifras de pacientes recuperados. Ya se contabilizan aquí en el país más de 47.000 personas que han sido dados de alta de los hospitales tras superar las graves afecciones respiratorias que provoca este nuevo coronavirus. También las autoridades locales informaron que la neumonía COVID causó durante las últimas 24 horas 31 fallecimientos, con lo que la cifra total de víctimas fatales aquí en el gigante asiático se elevó a 2.943 en todo el país. Debemos decir que la totalidad de estas muertes se produjeron en la central provincia de Hubei, que como sabemos es el epicentro de este brote del nuevo coronavirus. Durante las últimas jornadas, fuera de la provincia de Hubei, en casi todo el territorio chino, ha disminuido progresivamente la cifra de nuevos casos y también la de fallecidos, por lo que esas provincias y regiones están tratando de retomar poco a poco la normalidad, la vida socioeconómica de esas regiones, que ha estado paralizada prácticamente durante el último mes debido a esta epidemia del nuevo coronavirus. Mientras tanto, todo parece indicar que aquí en China la epidemia se está debilitando gracias a todas las medidas que ha tomado el gobierno del gigante asiático, pero también al empeño y a la población, como la población ha tomado todas estas medidas y ha cumplido con todas las disposiciones. Pues ahora la preocupación se centra fuera de China. Hay muchísima preocupación por el aumento sostenido de los casos en muchísimos países. Debemos decir que el gigante asiático está aumentando ahora la seguridad, dedicando mayores esfuerzos para evitar la llegada de casos de contagio de otros países. Ya se han reportado aquí al menos 12 pacientes contagiados que son ciudadanos chinos que visitaron recientemente Italia, que debemos decir es una de las naciones más afectadas junto con Corea del Sur, Japón e Irán. Pues en esa misión se encuentran ahora las autoridades chinas en tratar de mantener activa esta batalla contra el nuevo coronavirus, no permitir un retroceso en esta batalla que está dando resultados muy positivos para el gigante asiático. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. De inmediato, Lisandra me espera. Lavrov está visitando Helsinki. Vamos a ver los detalles de ese encuentro bilateral que se dio allí. Sí, muchas gracias, Marcela. Un gusto saludarte a esta hora, a ti y a todos los televidentes que se informan con Agenda Abierta. Como ya habías anunciado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realiza en el día de hoy una visita de trabajo a Helsinki, donde sostendrá conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores finlandés y también se espera que se reúna con el presidente de este país. Como dijo anteriormente la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, durante las reuniones de Lavrov con el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, está previsto que discutan temas de la actualidad en la agenda bilateral, regional y también que intercambien puntos de vista sobre los principales asuntos internacionales. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia espera que los ministros de Asuntos Exteriores de estos dos países discutan, entre otros temas, lo relacionado con Ucrania, Siria, el Golfo Pérsico, el control internacional de armas, el desarrollo de la seguridad regional en el norte de Europa, así como asuntos propiamente de la agenda bilateral entre Finlandia y Rusia, entre los que destacan la cooperación regional. La última vez que los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Finlandia se reunieron fue el 9 de julio de 2019, mientras que por norma general los presidentes de los dos países se reúnen 2 veces al año. Como enfatizó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, el diálogo político intensivo y regular en los niveles más altos es un sello distintivo de las relaciones ruso-finlandesas de buena vecindad y se están desarrollando activamente en los últimos años. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país señaló que las relaciones ruso-finlandesas se basan en fuertes lazos comerciales y económicos y también en una estrecha cooperación interregional y transfronteriza.
Actualmente en este país trabajan alrededor de 900 empresas finlandesas que tienen su propia producción, también oficinas de representación o inversores, y son cerca de 7.000 las empresas finlandesas que están vinculadas con Rusia de manera directa o indirecta en las áreas del comercio. Rusia y Finlandia también es importante recordar que interactúan en el sitio de la Organización de Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales, así como en formatos regionales en el norte de Europa y en el Ártico, como es el Consejo de los Estados del Mar Báltico, el Consejo Euroártico de Barents, el Consejo del Ártico y la Dimensión del Norte. Esta es toda la información que tenemos, Marcela, por el momento. Volvemos contigo a la señal a Caracas. Muchas gracias. Paola Dragnik nos espera para conocer la actualidad de Chile luego del Superlunes también en Chile. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Pues un Superlunes que fue incendiado con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, no solo las que entregó el domingo diciendo que no tenía problema de sacar nuevamente a los militares a la calle, sino también las que conocimos ayer a eso del mediodía cuando promulga la ley Gabriela para aumentar las penas en contra del femicidio y donde insinúa que las mujeres también somos responsables de estar en una posición para ser abusadas. Esto terminó por enardecer los ánimos, especialmente de los sectores feministas que se plegaron también a las movilizaciones de este Superlunes para este mes feminista en preparación del 8 de marzo. Para hoy, Marcela, justamente a las 4 de la tarde, hora de Chile, 5, hora de Caracas, se espera la interpelación de la ministra Isabel Pla, la ministra de la Mujer, que ha tenido un rol prácticamente nulo durante este estallido social que ya va a cumplir 5 meses, donde decenas de mujeres han sido violentadas por las fuerzas del Estado con desnudamientos, abusos sexuales. Hay cientos de querellas que se han presentado en este sentido y la ministra de la Mujer ha guardado un silencio absoluto. Así es que hoy día a las 5 de la tarde, hora de Caracas, 4 horas de Chile, vamos a ver esta interpelación en el Congreso de Chile, donde el presidente Sebastián Piñera acaba de dar argumentos que probablemente vamos a ver sumados a la interpelación que va a enfrentar la ministra de Estado. Quiero ir sobre ese punto. El feminismo ha intervenido monumentos en Chile justamente. En cuanto él habla y dice esto, allí mismo el movimiento, las mujeres de Chile, sale a responderles. Y creo que vale la pena ir a los dichos de Piñera, ir también a las acciones que las mujeres le enarbolaron, le respondieron, porque estamos justamente en el mes de la mujer y porque preparamos para el próximo domingo en Telesur, 8 de marzo, una super cobertura justamente por ese Día Internacional. Creo que en un momento candente en nuestra región, donde Argentina recibe un proyecto de ley para legalizar el aborto, donde hay toda una ola de pañuelo verde, que salga Piñera a decir esto, realmente habla de una falta de tempo total, una falta de sintonía total con los hechos que se están dando. Así que quiero ir, por favor, a ampliar sobre esto, Paula. Hablemos de esos dichos y las repercusiones, Paola, por favor. Sí. Ahora te escucho mejor, Marcela. Lo cierto es que sí, empezaron estas intervenciones relámpagos, sin avisar, sin anunciar. Se fueron tomando distintos monumentos y los feminizaron a modo de repudio justamente a estos dichos del presidente Sebastián Piñera. Ahora, como te decía, es una tónica que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La larga lucha por las mujeres chilenas para recuperar el derecho a interrumpir un embarazo en caso de violación, en caso de enfermedad de la madre o de, digamos, daño total del embrión ha sido histórica y han sido los gobiernos de derecha y particularmente Sebastián Piñera quienes han puesto todo tipo de piedritas para que esto se pueda concretar. Hoy día Chile tiene esta ley de aborto terapéutico o de 3 causales, pero lo cierto es que la derecha se encargó a través del Tribunal Constitucional de impedir que se concrete la interrupción del embarazo de mujeres que finalmente terminan agonizando meses con estos embarazos que son realmente inviables. Esa ha sido la realidad de las mujeres en Chile todos estos años y el presidente Sebastián Piñera viene a poner esta guinda. Conversábamos ayer con la coordinadora 8 de marzo que prepara esta gran huelga para el 8 y 9 de marzo y hoy día también van a estar presentes en esta interpelación de la ministra Pla, donde, como te explicaba,
no ha existido ningún tipo de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de la violencia del Estado. Marcela, recordarás a las tesis, ¿verdad? Esta performance que dio vuelta al mundo. Bueno, en esa letra hay guiños directos a la actuación de Carabineros. Cuando dice, duerme tranquila niña, que te cuidan, ese es el himno de Carabineros. Eso hace alusión a que el que te cuida es finalmente el que te viola. Este gesto de hacer cuclillas es típico de las mujeres cuando son desnudadas para poder ver sus genitales de una forma absolutamente humillante. Todo esto ha ocurrido de forma sistemática en estos 4 meses, Marcela. Entonces, la indignación frente a estos dichos del presidente Sebastián Piñera realmente es como la guinda para la torta de una cantidad de cuestiones tremendamente desafortunadas en materia de género, especialmente en este gobierno de Sebastián Piñera. Gracias, Paola. Hasta la próxima. Sigue informándose con Telesur. Hasta luego. Manika katianie karwaru buha manika nahe manika buata roke ha hiya buha na tiere pañaña sabai kajiro manne menni babi kenya ne sitahunni no era manne hanne atanda hakoni beise hunni beise ni ma beise con que de benya por manne na manne ho. Cada día se asesinan en México 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hay una verdadera epidemia de feminicidios que en lugar de disminuir con el paso del tiempo se ha venido incrementando. ¿Cómo explicarnos este gravísimo fenómeno? ¿A qué responde? Para responder a estas preguntas y para ubicar la magnitud del problema, está con nosotros en Cruce de Palabras la comunicadora y defensora de derechos humanos, Frida Guerrera. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy, solo por Telesur. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde